El año pasado tuve la oportunidad de visitar un monumento que rememora uno de los momentos más emocionantes de la Segunda Guerra Mundial, que fue la toma de la isla Iwo Jima. Esta pequeña isla de apenas unos 45 kilómetros cuadrados, una pequeñita isla, y con una geografía muy accidentada, estaba en manos de los japoneses. Y los norteamericanos se decidieron conquistar la isla de Iwo Jima. Así que llegaron cerca de la isla la infantería de marina. Eran más los japoneses que estaban en la isla que los norteamericanos, pero ellos en un arrebato de valor tremendo, llegaron a la isla, pudieron subyugar el cuartel general, cortaron toda línea de suministro y por último se subieron a un pequeño montículo donde ondeaba la bandera japonesa y en su lugar pusieron la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso fue un momento tremendo. Yo no sé si alguno de ustedes han visto esa fotografía, porque alguien tenía una cámara y tomó una fotografía en el momento en que los norteamericanos estaban poniendo la bandera. Y hoy día en Washington, en la plaza, si mal no recuerdo, en la plaza Lincoln, hay una estatua inmensa donde aparecen estos norteamericanos poniendo la bandera en la isla pequeña de Iwo Jima. De inmediato se expandió la noticia de que la isla había pasado a mano de los aliados. Sin embargo, no todos los japoneses se rindieron ante ese hecho. Y aunque oficialmente la isla estaba bajo el dominio de los norteamericanos, muchos japoneses permanecieron escondidos en cuevas porque la isla estaba llena de lugares subterráneos y permanecieron escondidos en cuevas causándoles mucho problema al ejército enemigo. Y esta historia puede servirnos de analogía para comprender lo que ocurrió en nosotros en el momento de nuestra conversión a Cristo. Aunque aclaro que ninguna analogía es perfecta. La analogía lo único que hace es arrojar un poco de luz a una verdad espiritual, pero es imposible encontrar un hecho histórico o físico que sea exacto a una realidad espiritual, pero puede arrojar mucha luz. De todos modos, creo que puede arrojar mucha luz. Y lo que queremos comparar aquí es lo que sucedió en la isla de Iwo Jima con la experiencia de todo creyente en el momento de la conversión a Jesucristo. Cuando el Padre, Dios el Padre, llama eficazmente a la comunión con su Hijo, el Espíritu nos regenera, de modo que podamos responder a ese llamado. Al responder con fe a ese llamado, somos unidos vitalmente a nuestro Señor Jesucristo y entonces ocurre en nosotros una separación radical del dominio del pecado. El Padre llama a su elegido, el Espíritu Santo lo regenera, el pecador responde, es unido vitalmente a Cristo y en ese momento ocurre una separación radical del dominio del pecado. El pecado es destronado y en su lugar Dios implanta en nosotros un principio de santidad que nos mueve y nos capacita para la obediencia a Dios. Pero eso de ningún modo quiere decir que ya no tendremos nunca más problemas con el pecado. Y del mismo modo que en la Segunda Guerra Mundial algunos japoneses continuaron haciéndole la guerra a los norteamericanos en la isla de Iwo Jima a pesar de que ya habían sido vencidos, de igual modo ese pecado que ha sido destronado continúa causando problemas a los creyentes. El pecado ya no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. Es por eso que decíamos en un mensaje anterior que la santificación viene a nosotros en tres etapas distintas. Primero, la santificación inicial, a través de la cual el pecado es destronado, somos librados del dominio del pecado y esa santificación ocurre en el mismo instante de la conversión. Pero luego viene la etapa progresiva, en la cual el creyente tiene que lidiar con ese pecado remanente en el que todavía sigue causando molestias. El creyente tiene que seguir luchando con esos enemigos que andan por ahí escondidos en cuevas, que aunque han sido destronados, continúan causando problemas. Y esa es la etapa progresiva de la santificación. Y luego en la resurrección de nuestros cuerpos vendrá la etapa final, cuando seamos glorificados y no tengamos ya nunca más problemas con el pecado.
Y a partir de este mensaje comenzaremos a estudiar la santificación en su etapa progresiva, que dicho sea de paso, es la etapa a la que prestaremos mayor atención en esta serie. En el estudio de hoy veremos básicamente tres cosas. En primer lugar, la base bíblica de la santificación progresiva. En segundo lugar, las razones de ese proceso. Y finalmente, la meta de ese proceso de santificación. Primero la base bíblica, luego la razón de ser de ese proceso. Y en tercer lugar, la meta de ese proceso. Comencemos entonces con la base bíblica de la santificación progresiva. Hermanos, tenemos realmente evidencias en la palabra de Dios de que la santificación en el creyente es también un proceso. Tenemos evidencia de eso en la palabra de Dios, a pesar de que, como ustedes verán en un momento, vamos a citar varios textos. Debemos decir que no estamos haciendo una revisión exhaustiva del material bíblico al respecto. Solo citaremos algunos textos de los muchos que hay en la palabra de Dios acerca de ese tema. Comencemos con Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Tenemos realmente base bíblica? Sí la tenemos para enseñar que hay una santificación progresiva en el creyente. Suficiente evidencia bíblica para que nadie se atreva a decir que ya porque es cristiano es perfecto. Para que nadie diga que ha llegado ya a una etapa en su vida cristiana donde él ya no tiene que preocuparse más por el pecado. No. Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 11 está hablando acerca del Señor Jesucristo y de la obra que Dios el Padre hizo en Él. Y ahora dice en el versículo 11, porque el que santifica, hablando del Padre, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo se refiere aquí el autor de Hebreos a los creyentes? Dice él, los que son santificados. Y nosotros podemos traducir esta frase de otra manera. Todos los que están siendo santificados. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, cómo el apóstol Pablo llama a los cristianos allí, o se refiere a los creyentes allí como personas que ya fueron santificadas en un momento dado. Dice Pablo, a los santificados en Cristo Jesús. Y el tiempo del verbo que usa Pablo allí da la idea de personas que ya fueron en un momento dado y para siempre santificados. Pero el tiempo del verbo que usa el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 11 es distinto. Él usa aquí un participio presente que da la idea de un proceso. Él se refiere a los creyentes aquí, no como aquellos que fueron santificados, sino como aquellos que en este preciso momento se encuentran pasando a través de un proceso de santificación. Él dice aquí que los creyentes están siendo santificados. Otro texto, Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Aquí aparecen dos etapas de la santificación, la inicial y la progresiva. Dice el apóstol Pablo en ese tremendo capítulo acerca de la santificación, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, está hablando de algo que sucedió en un momento histórico, en un momento, una vez y para siempre, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué dice ahora Pablo? Tenéis en tiempo presente por vuestro fruto la santificación. Aquellos que ya fueron libertados del pecado, ahora tienen que pasar a través de un proceso gradual de santificación. Habéis sido libertados del pecado, pero ahora tenéis como fruto la santificación. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Claro está, ese proceso de santificación inicial es básico para la santificación progresiva. Nadie puede pretender crecer en una santificación que realmente no posee. Nadie puede pretender crecer en una santificación que realmente no posee.
Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1, dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A quién está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando, según el contexto del capítulo 6, a todos aquellos amados de Dios, elegidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos que con todo derecho pueden llamar a Dios Padre. Vean el capítulo 6, versículo 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y qué le dice Dios el Padre a sus hijos? Dice Él: puesto que tenemos tales promesas, perfeccionemos la santidad. Llevemos esa santidad inicial que ya poseemos a su completa madurez. Está hablando aquí de un proceso. Yo no puedo hacer perfecto algo que ya alcanzó su máximo grado de perfección. Pero yo sí puedo perfeccionar algo que poseo, pero que todavía debe llegar al grado de madurez. Y Pablo dice: amados, hermanos míos, aquellos que invocáis a Dios como Padre, perfeccionad la santidad, llevad la santidad hasta su madurez. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo aparentemente está haciendo aquí una referencia indirecta a algo que era muy común en su época, pero no en la nuestra. Y es que los espejos en aquella época no eran hechos de cristal como los de ahora, sino de bronce bruñido. Y el bronce bruñido, por más que puede reflejar la imagen de alguien, no la refleja a la perfección como lo hace un espejo. Entonces Pablo está hablando aquí en todo el capítulo 3 de su ministerio y dice: a través de mi ministerio de predicación, nosotros predicamos a Cristo. Y a través de esa predicación, los creyentes pueden ver a Cristo, pero como en un espejo. Ven la gloria del Señor a través de su palabra, pero no en una forma exacta, porque no le estamos viendo cara a cara. Pero aún a pesar de que no estamos viendo a Cristo cara a cara, a pesar de que todavía lo vemos como en un espejo, que no está muy claro, pero lo vemos en un espejo, en el espejo de la palabra de Dios, dice que en esa misma medida que contemplamos a Cristo somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué significa eso de gloria en gloria? Es como si él estuviera diciendo: de un grado de gloria a otro grado de gloria y a otro grado de gloria. Y en la medida en que contemplamos a Cristo somos transformados de etapa en etapa, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Un texto sumamente conocido. Pablo ha estado 11 capítulos hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros para nuestra justificación y para nuestra santificación. Y ahora dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez más, el apóstol Pablo está hablando aquí de una constante renovación. El apóstol Pablo está hablando aquí de una constante transformación. Y si es una constante renovación, si es una constante transformación, entonces, hermanos, estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de algo que ya ocurrió una vez y para siempre, sino de un proceso gradual que dura toda la vida. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 16 al 17. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 16 al 17. El apóstol Pablo ha estado hablando aquí acerca de algunas aflicciones que sobrevinieron a él y a sus compañeros de trabajo cuando ellos estaban predicando la palabra en Asia. Una de esas pequeñas aflicciones que menciona Pablo aquí era que estuvieron a punto de morir. Y dice él en el versículo 16, por tanto, no desmayamos ante esas aflicciones,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Está hablando de un proceso otra vez. El hombre interior, el nuevo hombre del que hablábamos esta mañana, se renueva de día en día. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nos está diciendo que debemos crecer en la gracia, es porque estamos metidos dentro de un proceso de santificación. 2 textos más. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Este texto, en una forma bien hermosa, nos habla de ese proceso gradual de santificación. El Señor Jesucristo está usando aquí como analogía la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y la misma relación que tiene un pámpano con la vid es la relación que vosotros tenéis conmigo. Dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 3, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Es decir, una persona que vive sumergida en su pecado, una persona que no tiene fruto de ser creyente, dice el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Noten, hermanos, ¿a quién está hablando Cristo en este texto? A personas de quienes Él mismo declara, ya vosotros estáis limpios. Ya la santificación inicial ha sido producida en vosotros. Ya el dominio del pecado ha sido quebrantado en vosotros. Sin embargo, el Padre os seguirá limpiando para que llevéis más frutos. El Padre continuará obrando en vosotros ese proceso gradual de santificación. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 8 al 10. Ustedes conocen la historia. El Señor Jesucristo está allí la noche antes de su muerte en el aposento alto celebrando la Pascua con los discípulos. Y el Señor, estando todos los discípulos allí sentados, ninguno se había atrevido, había sido lo suficientemente humilde como para pararse y lavar los pies de ellos, como era la costumbre de aquella época. Así que el Señor Jesucristo, en un acto tremendo de humildad, sabiendo Él quién era, se levantó de la mesa, tomó un paño, se lo ciñó, tomó agua, la puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los atónitos discípulos. Cuando llega al turno del apóstol Pedro, con su carácter impulsivo, Pedro le dice al Señor, versículo 8, no me lavarás los pies jamás, yo no puedo permitir eso. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y aquí otra vez viene la naturaleza impulsiva de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si es así, lávame entero. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En español no se ve claro la idea del texto, porque el Señor Jesucristo está usando dos palabras distintas en griego. Cuando dice el Señor, el que está lavado, Él usa una palabra en griego que es la que señala el acto de bañarse completamente. Pero luego cuando dice, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, está hablando de esos pequeños actos de limpieza que nosotros necesitamos cuando ya estamos bañados. Por ejemplo, usted llega a su casa a las 6 de la tarde, se da un buen baño completo, pero que resulta que luego sale afuera y el hombre que le vendió el gas al mediodía y fue a cobrar, le pide a usted que le pague el dinero del gas. Usted saca la cartera y saca ese dinero lleno de microbios, que un mandela mucho, pero está lleno de microbios, y se lo paga al señor del gas, y tu esposa te llama a cenar. Tú sabes que tus manos están contaminadas, pero ya tú te bañaste, tú no te vas a bañar entero otra vez. ¿Qué haces tú? Vas al lavamano y te lavas las manos únicamente antes de comer porque ya tú estás lavado. ¿Saben lo que dice Cristo aquí? Dice, si vosotros sois cristianos, ya estáis limpios. Ya ese proceso de santificación inicial fue obrado en vosotros, pero
Ahora de vez en cuando tenéis que lavaros los pies, tenéis que lavaros las manos, porque en este peregrinaje a la Canaán celestial muchas veces se le van a ensuciar. Él está hablando aquí de un proceso de santificación. Así que, hermanos, estos textos, los cuales repito que no son exhaustivos, demuestran sin lugar a dudas que la santificación se inicia con una liberación radical del dominio del pecado en nosotros, pero continúa a través de un proceso que dura toda la vida. Proceso que hemos llamado aquí santificación progresiva. Santificación progresiva. Por supuesto, repito que un proceso depende del otro. Una persona que no ha sido santificada, que continúa esclavizada al pecado, viviendo en pecado, complaciéndose en su pecado, no puede pretender de ningún modo entrar en un proceso de santificación progresiva. Nadie puede progresar en una santidad que realmente no posee, nadie. Pero todo creyente que ha sido partícipe de esa obra de santificación inicial, en la cual el Dios Trino está involucrado, como vimos esta mañana, debe entender que ahora, en el tiempo presente, se encuentra en medio de un proceso que todavía no ha llegado a su fin. Esa es la base bíblica para la santificación progresiva. Pero ahora viene una pregunta. ¿Cuáles son los factores que hacen necesario este proceso de santificación? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Razones por las que la santificación debe ser un proceso. Razones por las que la santificación debe ser un proceso. Eso es importante, hermanos, porque alguien puede estar ahora pensando, ¿por qué? Si el pecado ha sido destronado, tenemos que ser santificados a través de un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos, los factores que hacen necesario este proceso de santificación? Dos cosas. Primero, la presencia del pecado remanente en el cristiano. Primero, la presencia del pecado remanente en el cristiano. Cuando estudiamos esta mañana los resultados de la santificación inicial, veíamos que ahora en Cristo somos un nuevo hombre. ¿Recuerdan? Decíamos que el viejo hombre, es decir, todo lo que éramos antes de ser regenerado, todo lo que éramos bajo el dominio del pecado, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. O usando las palabras de Colosenses 3, fue echado fuera. No obstante, decíamos al final que aunque el creyente es un nuevo hombre en Cristo, no es un nuevo hombre perfecto. Aunque el creyente es un nuevo hombre en Cristo, no es un nuevo hombre perfecto. Los mismos textos que enseñan la verdad de que somos un nuevo hombre, también nos enseñan que aún restan residuos de corrupción morando en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, dice que nosotros nos hemos despojado del viejo hombre y que nos habemos vestido del nuevo. Pero ¿qué dice en el capítulo 3, versículo 5 en adelante? Haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Sois un nuevo hombre, pero tenéis que mortificar el pecado. Tenéis que hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué bueno! Pero ¿qué dice el versículo 13? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por un lado hemos muerto al pecado, por el otro lado tengan cuidado con el pecado. El pecado ha sido destronado, ya no es nuestro rey, ya no es nuestro señor, pero sigue siendo un enemigo terrible. Repetimos una vez más las palabras de John Murray esta mañana. El creyente es un hombre nuevo, una nueva creación, pero es un hombre nuevo que todavía no ha sido hecho perfecto. El pecado mora aún en él y por lo tanto todavía comete pecado. Él es necesariamente objeto de una renovación progresiva. Necesita ser transformado a la imagen del Señor de gloria en gloria. Como alguien dijo muy sabiamente, debemos saber diferenciar como cristianos entre lo que es
pecado reinante y pecado remanente. Eso es muy importante. Un creyente que no sepa diferenciar eso va a vivir torturado toda la vida. Debemos saber diferenciar entre pecado remanente y pecado reinante. Si tú eres verdaderamente cristiano, ya no tienes problemas con el pecado reinante. Ya no más. Pero tienes problemas con el pecado remanente. No es lo mismo, hermanos, observar a un hijo de Satanás manejado y complacido. No solamente manejado, sino complacido en sus pecados, que ver a un hijo de Dios en conflicto con sus corrupciones. No es lo mismo. No, hermanos, no es lo mismo. Una cosa es que el enemigo ocupe la capital y se siente en el palacio presidencial, y otra muy distinta tenerlo en la frontera causándole problemas al gobierno de turno. ¿Verdad que es muy distinto? Es muy distinto. Volviendo otra vez a la ilustración del principio, cuando los norteamericanos destruyeron el cuartel general de la isla de Iwo Jima y cortaron toda posibilidad de distribución de armas y alimentos a los japoneses, estos siguieron causando problemas. Pero la isla ya estaba en manos de los aliados. Ellos siguieron escondidos en cueva, valerosamente, valientemente, causando problemas a los americanos, pero ya la isla no era de ellos. La isla ya estaba bajo el dominio de los aliados, bajo el dominio de los norteamericanos. Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 20, enseña claramente cuál era nuestra condición antes de ser creyentes. Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice el apóstol Pablo aquí: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Hermanos, ¿cuál era nuestra condición antes de ser creyentes? Dice Pablo, erais esclavos del pecado y erais libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué pasó ahora? Versículo 22. Mas ahora que sois creyentes, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, hermanos, Cristo ahora está sentado en el trono de nuestra nueva vida. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desdicha, porque no puedo llamarle otra cosa, de ver un folletico que se distribuye por ahí que se llaman las 4 leyes espirituales. En ese folletico se enseña que hay 3 tipos de creyentes, o 3 tipos de personas en el mundo. Primero está el hombre natural. Entonces, en este librito, se llama las 4 leyes, aparece un círculo, un trono. En el trono está sentado el yo, y afuera del círculo está Cristo. Dice, eso es un hombre natural. Luego aparece otro circulito, donde aparece el mismo trono. El yo sigue sentado en el trono, pero ahora Cristo está dentro del círculo. Dicen ellos, ese es un cristiano carnal. Es cristiano, va para el cielo, pero Cristo está destronado todavía. Y luego aparece otro tercer circulito, donde aparece el cristiano espiritual. Aparece un trono y ahora por fin ya Cristo está sentado en el trono. Hermanos, esa enseñanza no aparece en Romanos 6. Hay 2 tipos de personas en el mundo. O aquellos que tienen el yo sentado en el trono, o aquellos que tienen a Cristo sentado en el trono. 2 tipos de personas. Unos van para el infierno irremisiblemente, los otros van para el cielo, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si tú eres de los que creía hasta ahora que eres un cristiano carnal, te tengo una mala noticia. Te tengo una mala noticia. Los que piensan en las cosas de la carne, dice Romanos capítulo 8, no pueden agradar a Dios. Y tienen un solo final, el infierno. El infierno. Por ese pecado remanente es que la santificación debe ser un proceso en nosotros. Pero una cosa es luchar con los residuos de corrupción que todavía permanecen en el cristiano, y otra muy diferente es ser manejado, controlado y vivir complacido en el pecado. Dice Primera de Juan capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo.
El creyente tiene problemas con el pecado remanente, pero no con el pecado reinante. La Confesión de Londres de 1689 declara esta verdad en una forma clara y hermosa. Dice, en su capítulo 13, párrafos 2 y 3, esta santificación se efectúa en toda parte del hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable lucha. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En esta batalla, sigue diciendo, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa, y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué hermoso. Hay una lucha, pero estamos del lado de victoria. Hermanos, les voy a dar un consejo. Si ustedes quieren tener una vida cristiana gozosa en medio de las tentaciones, nunca olviden el orden en que fue escrito el libro de Romanos. Nunca olviden el orden en que fue escrito el libro de Romanos. En Romanos capítulo 3 al 5, Pablo nos enseña que hemos sido justificados por la fe. En Romanos capítulo 6 introduce el tema de la santificación, enseñándonos que el creyente ha sido libertado del dominio del pecado. Pero ¿qué encontramos en el capítulo 7? Encontramos en el capítulo 7 al creyente en una lucha agónica con el pecado que aún mora en él. Y el apóstol Pablo diciendo, hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo, después de haber clamado, hemos muerto al pecado, dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo que escribió Romanos 6 fue el mismo que escribió Romanos 7. Si llegamos a Romanos 6 sin llegar a Romanos 7 tendremos problemas, pero cuidado, no lleguemos a Romanos 7 sin pasar por Romanos 6. Porque alguien que lea la experiencia de Pablo en Romanos 7 puede decir, a Pablo le pasa lo mismo que a mí. Fíjate cómo él dice ahí que él vive pecando. No, Pablo no está diciendo eso. En Romanos 6 él ya declaró que él fue librado del dominio del pecado. Lo que él está diciendo en Romanos 7 es que él todavía tiene problemas con el pecado remanente. Son dos cosas muy distintas. Hermanos, no olviden nunca el orden en que fue escrito el libro de Romanos. Y eso va a ser una gran bendición para vuestras vidas. Razones por la cual la santificación debe ser un proceso. Primero, porque todavía hay corrupción en nosotros, por el pecado remanente en nosotros. Segundo, porque le ha placido a Dios tratar con nuestro pecado remanente a través de un proceso. Porque ha placido a Dios, le plugo a Dios tratar con nuestro pecado remanente a través de un proceso. Hermanos, es Dios quien planifica la salvación del creyente de acuerdo con el designio de su soberana voluntad. Es Dios. Y dentro de ese plan que Dios trazó en la eternidad, plugo a Dios tratar con nuestro pecado remanente a través de un proceso. Es decir, ese proceso es tan parte de su plan como lo es la muerte de Cristo en la cruz, como lo es el arrepentimiento, como lo es la fe. Una cosa es tan parte de su plan como la otra. Así que, hermano, cuando tu alma pregunte angustiada, ¿por qué tengo yo que seguir luchando agónicamente con el pecado, a pesar de que ya fui salvado, redimido, justificado, santificado? ¿Por qué? Entonces dile a tu alma, alma, fue así que Dios lo planificó. Dios lo planificó así. Ese elemento es parte del plan de Dios para con nosotros. Y como veremos a medida que vayamos avanzando en estos estudios sobre la santificación, a través de ese proceso, Dios nos mantiene en constante dependencia y comunión con Él. En constante dependencia y comunión con Él.
Ese pecado remanente es como un recordatorio que hay allí, todo el tiempo diciéndote, mira lo que eres por ti mismo. Ese pecado remanente que hay ahí, cuando tú miras dentro de ti y dejas de mirar a Cristo, tú dices, mira qué es lo que hay dentro de mí, pura corrupción, puro pecado. Y ese pecado remanente, hermano, te mantiene a raya todo el tiempo, humillado delante de la presencia de Dios. Ese pecado remanente te recuerda todo el tiempo que si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería de ti? Si no fuera por la gracia divina, ¿qué sería de ti? Y ahí está el pecado remanente, recordándotelo todo el tiempo. Yo estoy seguro que cuando lleguemos a nuestra morada eterna y andemos por vista, ya no más por fe, alabaremos a Dios por su sabiduría, aún hasta por la forma en que planificó que nosotros crezcamos por medio de este proceso santificador. Alabaremos a Dios y entenderemos muchas cosas. Bien, hermanos, hemos visto la base bíblica de la santificación progresiva. En segundo lugar, las razones por las que la santificación debe ser un proceso, por el pecado remanente, porque Dios lo ha planeado así. Veremos ahora en tercer lugar y último, la meta de ese proceso de santificación. La meta de ese proceso de santificación. Una de las cosas más motivantes que puede haber en medio de una tarea ardua es la de contemplar a lo lejos la meta que nos espera al final. Uno dice, bueno, estoy aquí sudando, estoy aquí trabajando, estoy aquí matándome, pero yo miro la meta y eso me da ánimo para seguir, eso me da ánimo para continuar. Es bueno entonces que este proceso que es tan arduo nos mantenga mirando a la meta todo el tiempo. ¿Cuál es la meta de este proceso santificador? ¿Cuál es la meta? Hermanos, la meta es doble. Primero, nada menos que la eliminación total de todo tipo de corrupción en nuestras vidas. ¿Cuál es la meta de la santificación? La eliminación total, absoluta, de todo tipo de corrupción en nuestras vidas. Y en segundo lugar, nuestra total y absoluta transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Negativamente, positivamente. Negativamente, eliminación total de todo tipo de corrupción. Positivamente, una transformación total y absoluta a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta. Y no podemos tener una meta más pequeña que esa. Vamos a ver algunos textos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Pero una vez más, hermanos, antes de llegar a Primera de Juan, capítulo 2, tenemos que pasar por Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué nos enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10? Por un lado nos enseña que hemos sido libertados del dominio del pecado. Lean el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Oyeron bien los cristianos carnales? Aquí dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, controlados por nuestra carne, andamos andando en corrupción, practicando el pecado, dice Juan, sois unos mentirosos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 7 al 10. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia ahora en tiempo presente, porque el creyente tiene pecados en tiempo presente, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos ahora como cristianos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué interesante. En el versículo 6 dice Juan, si alguno dice que es cristiano y anda en pecado, es un mentiroso. Pero, si alguna persona dice que en este proceso de santificación ha llegado a la perfección, también es un mentiroso. Tan mentiroso es el que dice que es cristiano y vive en pecado,
como aquel que dice soy cristiano y ya no peco. Ninguna de las dos cosas son verdad. Y ahora dice Juan en 1 de Juan capítulo 2. ¿Cuál es la meta de ese proceso gradual de santificación? Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No para que ustedes digan, pues entonces podemos vivir en pecado. No. Esta información que Juan nos está dando es para ayudarnos a crecer en el proceso de santificación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que todo tipo de corrupción sea eliminado de vuestra vida. Versículo 6. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, una perfecta conformidad o transformación a la imagen de Jesucristo. ¿Ven ahí las dos metas de la santificación? Por un lado, eliminar todo tipo de corrupción. Por el otro lado, conformarse a la imagen de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice el apóstol, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando el Señor venga, se nos traerá una gracia total y seremos transformados completamente. Allí ya no pecaremos más, pero mientras tanto dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, eliminación de la corrupción, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, ¿cuál es nuestro modelo de santificación? Es Dios mismo. ¿Cuál es la meta? Ser santo, porque Dios es santo. Por un lado, la eliminación de la corrupción. Por el otro lado, conformidad a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Hermanos, he ahí nuestra meta. He ahí nuestra meta. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Con qué propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta que Dios tenía en mente allá en la eternidad, cuando nos eligió desde antes de la fundación del mundo, era conformarnos a la imagen de su Hijo. Esa era la meta y esa es la meta de nuestra salvación actual y presente. Pero yo sé que alguien debe estar diciendo, pero es que esa meta es imposible de alcanzar aquí en la tierra. ¿Cierto? Pero esa es la meta. Cierto, pero esa es la meta, y es hacia allá que debemos movernos todo el tiempo. Es como el caso, por ejemplo, de los casados. La Biblia enseña claramente cuál es la meta hacia la cual debemos movernos los esposos. ¿Cuál es la meta? Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No podemos tener una meta distinta a esa. ¿Cuál es nuestra meta como esposos? Pablo dice, un mandato es una orden, no es una opción, no es un consejo. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esa es la meta de los esposos. Ahora bien, yo pregunto aquí públicamente a los esposos que están presentes esta noche. ¿Cuál de ustedes es el esposo perfecto? Vamos, levante su mano. ¿Cuál de ustedes puede pararse aquí esta noche y decir, bueno, en lo que a mí respecta, yo he alcanzado esa meta? Si alguien responde yo, me gustaría que me den 30 segundos con su mujer para preguntarle lo mismo. Ahora bien,
¿Qué debemos hacer los esposos al saber que esa es la meta? ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos impotentes a quejarnos y a decir, ni siquiera lo voy a intentar? No, hermanos, no. Si esa es la meta, cada día debemos ir avanzando hacia el cumplimiento de esa meta. Cada día revisando nuestras vidas constantemente y clamando a Dios por asistencia de su Santo Espíritu. Precisamente porque esa es la meta. No es sentarnos allí impotente a decir, ¿y quién va a alcanzar eso? Yo ni siquiera lo voy a intentar. De la misma manera, cuando el creyente comprende que el Padre lo eligió para conformarlo a la misma imagen moral de su Hijo, en vez de sentarse impotente a contemplar la meta, más bien clama a Dios por asistencia, porque el anhelo de su alma no puede ser otro que el de ser igual que su Señor. Si tú eres creyente, no puede haber para ti un anhelo más grande que ese. Y para todos los que están aquí les digo, si tú dices que eres cristiano, pero no tienes ese anhelo de vivir en santidad, ni te interesa, no engañes tu propia alma, tú vas camino al infierno. Tú vas camino al infierno. La Biblia dice, seguid la paz y esa santidad que tiene como meta ser igual a Cristo. Perseguid la santidad, dice el autor de Hebreos, porque sin ella nadie verá al Señor, nadie, absolutamente nadie, ni tú ni yo. Si en tu vida no hay ese anhelo de ser igual a Cristo, tú no verás al Señor. No hay otra meta en este proceso de santificación. De hecho, en el mismo momento de la conversión, el Espíritu Santo implantó en nosotros la simiente, la semilla, el germen de lo que hemos de ser algún día. Y esa simiente va manifestándose cada vez más, a la semejanza de esa imagen final. Es eso lo que explica ese conflicto que tiene todo creyente cada día con el pecado. Pablo dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra ese deseo. ¿Qué es lo que él está diciendo? El Espíritu Santo implantó en mí un deseo de santidad, pero el pecado remanente sigue causándome problemas. La lucha agónica del creyente. Hermanos, esta es nuestra meta en este asunto de la santificación. Pero debemos tener en mente que Dios no solo nos ha declarado cuál es la meta, sino que gracias a Él también nos enseña en su palabra cuáles son los medios de obtenerla. Y es precisamente en esto que estaremos ocupados semanas y semanas, estudiando esos medios que Dios nos ha dado para obtener esa meta. Y no solo eso, más aún, también nos ha dejado en su palabra promesas que son tan fieles e inmutables como Él mismo. Y en 1 Tesalónicas 5, 23 y 24 dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se queda allí. Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. La semana próxima nosotros comenzaremos a considerar cuáles son los agentes que intervienen en esta santificación progresiva. Y veremos que en esta santificación progresiva, a diferencia de la santificación inicial, Dios Trino tiene su parte, el creyente tiene la suya. El Dios Trino tiene su parte y el creyente también. Y quiero terminar ahora leyendo una hermosísima y aguda, yo diría, con agudeza espiritual, oración de un puritano. Los puritanos acostumbraban a escribir sus oraciones para uso de sus devociones personales. Y decía un puritano, oigan cada palabra de esta belleza. Oh Dios Altísimo, en la forma en que has dispuesto que te encuentre, estoy esperando por ti. Todo mi deseo es por tu nombre y toda mi mente para recordarte.
Yo soy un pecador, pero no soy insensible de mi estado. Mis iniquidades son grandes y sin número, pero tú eres suficiente para darme alivio porque eres rico en misericordia. La sangre de tu Hijo puede limpiar todo pecado. El poder de tu Espíritu puede subyugar mis más poderosas concupiscencias. Y ahora comienza este puritano a pedir, oh Dios, dame una conciencia tierna y despierta que pueda herirme y atormentarme cuando peque. Dame que pueda ser consistente en conversación y en conducta, lo mismo solo que en compañía, lo mismo en prosperidad que en la adversidad, aceptando todos tus mandamientos como rectos y aborreciendo todo camino de falsedad. Que nunca esté yo satisfecho de mi presente progreso espiritual, sino que añada a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, amor fraternal y caridad. Oh Dios, que nunca descuide aquello que es necesario para constituir el carácter cristiano e indispensable para completarlo. Que pueda yo cultivar lo que es apropiado, desarrollar el amor, adornar el Evangelio, recomendar la religión de Jesús, acomodarme yo mismo a tu providencia. Guárdame de hundirme o de pecar en el día malo. Ayúdame a llevar conmigo en mi vida ordinaria porciones de tu divina verdad y usarlas en las ocasiones apropiadas, de modo que sus doctrinas puedan enseñarme, sus advertencias alertarme, sus reglas guiarme y sus promesas consolarme. Amén. Oh hermanos, yo creo que esa puede ser la oración de cada uno de nosotros esta noche. Que Dios nos ayude a crecer en santidad y a ser cada día más semejante a nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, que en tu palabra no solamente nos traes doctrinas, sino también medios para obtener las metas que tú has puesto delante de nosotros. Y qué bueno, Señor, que no solamente tenemos la meta y los medios, sino que también contiene tu palabra promesas que son tan inmutables como inmutable eres tú. Promesas, oh Señor, que son un ancla segura para nuestra alma. Gracias, oh Padre, porque tu fidelidad te llevará a completar en nosotros la obra que ya has iniciado. Gracias, oh Padre, porque tú mismo nos santificarás por completo. Y ahora permite que en esta serie de mensajes sobre la santificación nosotros podamos ser persuadidos a cumplir con responsabilidad la parte que nos toca a nosotros como creyentes. A utilizar en dependencia de tu Santo Espíritu los medios, los canales apropiados para que tu gracia pueda fluir en nuestras vidas diariamente, para que diariamente podamos subyugar el pecado que mora aún en nosotros y cada día podamos asemejarnos más a la misma imagen de nuestro precioso Señor. En el nombre de quien hacemos llegar esta oración delante de tu trono. Amén.